Buenas, buenas, ¿cómo están? Hoy es martes 30 de septiembre del 2025 y estamos acá en un nuevo Wayful Talk a la víspera de que cierre el gobierno norteamericano. Uno, por historia, por cómo se imagina las cuestiones, no se imagina que un gobierno pueda cerrar. Ahora, parece ser que los gobiernos de un día para otro te pueden bajar la persiana y dejarte, digamos, sin atender. Para eso le vamos a preguntar a Martín cómo lo está viendo. Bueno, primero que nada le vamos a dar la bienvenida. Bienvenido, Martín. ¿Qué tal, Ofi? ¿Cómo estás viendo esto? ¿Puede cerrar un gobierno? ¿Cómo funciona esto? Puede cerrar un gobierno. Esto de los shutdowns se ha puesto de moda a partir del año 2013, más o menos, la presidencia de Obama. Durante los primeros años del siglo XXI no habíamos tenido ningún shutdown. Arrancó con Obama en 2013 y a partir de ahí hemos tenido varios. No han sido decenas, pero sí han sido 4 o 5. Los más importantes fueron durante el gobierno de Obama, que duró 13 días, si mal no recuerdo. Y durante el gobierno de Trump hubo uno que duró 35 días, más o menos. Mucho más importante, y consiste en lo siguiente: todo lo que no sea gasto, todo lo que es gasto fijo, el gasto que no se puede por cuestiones sociales, que no se puede cortar, por ejemplo Social Security, que son las jubilaciones, todo lo que es gasto de Medicare, todo eso no se toca. Lo esencial no se toca. Lo esencial, pero esencial es completamente esencial. Ya todo lo que es ya un poquito discrecional se corta todo lo que es, no sé, la NASA, parques nacionales, la policía, todos los puestos administrativos, todo eso se corta y son todos puestos que se le da licencia sin goce de sueldo. No, es tremendo. Nosotros sabemos, obviamente, que los Wayful Talk lo ven personas que son nuestros clientes, o sea, las personas que no son nuestros clientes son buenas personas, y nuestros clientes que lo único que le importa saber es si Powell va a poder contar con los datos que necesita para tomar las decisiones. ¿Qué pasa? El viernes ustedes saben, tenemos Jobs Report, tenemos el Non-Farm Payrolls, que es el dato súper que estamos todos esperando, lo está esperando Powell. Powell en este momento está pensando, y digo, si hay shutdown, ¿no tenemos datos de empleo? Bueno, una de las cosas que podría considerarse gasto esencial serían las estadísticas, pero fíjense lo potente que es la ley que considera las estadísticas como algo discrecional. En este caso, entonces, el Buró de Estadística también completamente cerrado. Volamos al Buró de Estadística también, o sea, no la buró. Quedamos así, o nos quedamos con la data privada, las estadísticas privadas, que eso sí obviamente salen, pero todo lo que es data pública. O sea, cerrado. Powell no va a tener con qué trabajar ahora. No, si está buscando datos de empleo, que mire otra cosa, porque no va a tener. No vamos a tener. Bueno, así como está el gobierno de Estados Unidos, también tenemos unos líos fenomenales en energía. ¿Por qué? Y porque el fin de semana vimos que teníamos de alguna manera por delante aumento en la producción de barriles de petróleo, cuestiones que no estaban sobre la mesa y que obviamente una semana que veníamos del petróleo más o menos ganando 5% a la semana, pasamos a unos recortes. Entonces, lo que queremos saber es un poco cómo estás viendo esta cuestión, sobre todo porque tenemos noticias de último momento. Sí, el maravilloso mundo del petróleo crudo y todas sus complejidades. El petróleo crudo es un mercado particularmente complejo. Es muy común cuando uno está siguiendo las noticias y ve el precio del petróleo, que por ahí el precio del petróleo no sigue la noticia que uno está viendo. Lo que sucede es que el petróleo es afectado por 10.000 variables distintas y probablemente simplemente estás poniendo el ojo mal. En este caso sí es súper importante. La OPEC, que es el cártel de petróleo del Medio Oriente, viene ya con un plan de volver al mercado, volver a recuperar market share, participación de mercado que le ha quitado Estados Unidos con el shale ya hace varios años, y está volviendo al mercado con 2.2 millones de barriles de petróleo por día, y estamos viendo a qué ritmo esos barriles vuelven. Hasta hace un par de días se decía que iban a subir de 137.000 barriles. Ayer salió una noticia que iban a subir de 500.000 barriles y hoy salió una desmentida de la OPEC diciendo que esto de los 500.000 barriles es mentira. Reciente, sí, si grabamos el Wayful Talk a las 11 de la mañana teníamos los 500.000 sobre la mesa. Sí. Hace un ratito ya no los tenemos más. Sale el secretario de la OPEC y dijo: esto es totalmente mentira. La OPEC suele hacer esto cuando se instala un rumor muy fuerte en el mercado que no tiene asidero. La OPEC sale a desmentirlo. No es común tampoco. No es común, pero pasa generalmente cuando es algo que implica específicamente la reunión de la OPEC. Tenemos una reunión el domingo y lo que decía la noticia es que se había filtrado esto de los 500.000 y la OPEC dijo: no se filtró nada, esto que están diciendo es directamente mentira. Imagínense que los precios del petróleo, ¿no? Mientras tanto, no, como sí. Una cosa loca. Y digamos, no menor, porque digo, ya que estamos en el área de commodities,
Digamos, nos quería mostrar, porque ya Martín lo había trabajado en algún otro anterior, en algún Wayful Talk anterior, el tema del cobre. ¿Por qué? Porque tenemos recientes noticias de que acaba de volar la segunda mina más importante del mundo. Volvió la segunda mina más grande del mundo en Australia. Es muy importante. Ya el mercado de cobre ya es muy finito. Ya con que te sobre un poquito, los precios se te hunden mucho. Y si te falta un poquito, los precios se disparan. Es un mercado muy, pero muy sensible. Ya se venía viendo, lo venía viendo ya mucha gente, que íbamos a tener un déficit estructural muy, pero muy importante durante décadas, ya a partir del año 2026, 2027, y ahí ves cómo se empiezan a abrir los gráficos de oferta y de demanda. Está pasando algo muy particular con el cobre. Por lo general en los commodities, cuando tenés los precios muy altos, esto es una señal para los productores toman esa señal de precios y se ponen a sacar más commodities, esto hace que los precios bajen. Eso funciona sí y solo si vos cada vez que metés más dinero abajo de la tierra sacás más cobre. El problema que estamos teniendo ahora es que parece ser que hemos sacado todo el cobre. Si bien sigue habiendo descubrimiento de cobre cada tanto, ya sabemos dónde está más o menos todo el cobre del mundo y lo hemos extraído casi todo. El que queda por quitar debajo de la tierra parece ser muy pero muy caro de extraer y necesitaríamos un salto importante en el nivel de precio para que sea económicamente viable extraerlo. Y estamos en un momento de demanda muy pero muy elevada por el cobre. Sí, porque uno se pregunta, digo, ¿el cobre se utiliza para la construcción, electricidad? ¿Para qué se utiliza? El cobre básicamente son las venas por las cuales fluye la electricidad. Todo lo que sea electricidad pasa por un cable de cobre. Pero los data centers no. Los data centers también de hecho son lo que más consumen cobre en este momento. De hecho, cuando uno hace los modelos cambia completamente si agregás o si quitas data centers. Es algo que hace unos años no se esperaba que existiera, y con este boom de inteligencia artificial es una fuente de demanda que es completamente inesperada, y el mercado no está preparado para abastecerlo. O sea que esto, digamos, cambia todo este contexto, además de lo de la mina de Australia y todo lo que está pasando en la mina de Perú. O sea, más allá de estas dos cuestiones en particular, que es algo que ya estamos viendo estructural. Era algo que iba a pasar sí o sí, que no había forma de... O sea, sí o sí íbamos a tener un salto muy importante en el precio del cobre, simplemente porque no alcanzaba la cantidad. Y estos son eventos que te van pasando en el medio que simplemente te aceleran. No cambia nada en el largo plazo, pero sí te aceleran mucho los eventos. Te trae hacia adelante mucho de estos déficits que íbamos a ver en un par de años. Tal vez ya los veamos ahora muy rápidamente. Tenemos el tema de la energía, obviamente, además que ahí la guerra de Ucrania. Además, sí, perdón, tenemos de vuelta el mercado del petróleo es súper causal, multicausal, muy multicausal. En este caso tenemos primero que nada los saudíes y la OPEC intentando recuperar market share, porque ellos estiman con cierto nivel de lógica que Estados Unidos se va a quedar sin petróleo dentro de su territorio. Las proyecciones son clarísimas, y Arabia Saudita se está preparando, está acelerando primero que nada la muerte del shale, porque la OPEC, cuando empieza a volcar tantos barriles de petróleo al mercado, el precio del crudo te cae, y en Estados Unidos es caro de extraer el petróleo. Entonces ya te quedas que por ahí el precio del petróleo está 60 y a vos te cuesta extraerlo 55, y ya estás muy finito. Si cae por debajo de 55 empezás a perder dinero, y ahí es cuando los productores dicen esto ya no vale la pena, levantamos, y ahí es cuando Arabia Saudita se quedaría con todo ese mercado. Eso por un lado. Después tenés los conflictos bélicos. El conflicto bélico que te empuja los precios hacia otro lado. Ucrania atacando mucha refinería en territorio ruso, algo que ya le permitió el presidente Trump. Esto es algo muy complicado, y además también presión bajista, otro foco de presión bajista que por ahí no se le ha prestado tanta atención. Van a volver al mercado 200.000 barriles de Kurdistán. El Kurdistán es una zona que está entre Turquía, Irak, Irán y Siria. Que no es un país. No es un país, pero es un estado, se lo considera una región autónoma. Los tipos tienen total autonomía. Los 4 países que son dueños del territorio han decidido no joder con estas personas. Son personas muy complicadas. Si bien tienen un grupo extremista muy chiquito que pide por la independencia, por lo general son muy pacíficos y no hacen problema a nadie. Y saben poner el pecho a la bala cuando hay un conflicto, ¿no? Tienen el ejército, los famosos, el ejército de Kurdistán se llaman los peshmergas. Es un ejército de ultraelite muy acostumbrado a luchar, y fueron los que pusieron el cuerpo contra ISIS. Cuando se habla que se derrotó a ISIS, ni más ni menos. Quienes derrotaron a ISIS fueron los kurdos. No, ni más ni menos. Así que, digamos, un poco el panorama de lo que estamos viendo es estas razones que ponemos sobre la mesa en cuanto al cobre. Todas las cuestiones del petróleo, multicausal, problemas intrínsecos y extrínsecos.
Pero después también, digamos, por otro lado, lo que nos queda no menor es ver cuánto impacta todos estos datos que estamos viendo dentro de la macro interna de Estados Unidos de la semana pasada, en donde tuvimos una revisión del GDP, recuerden, es como el Producto Bruto Interno Argentino, que se revisó al alza. Tenemos por el otro lado que la inflación en Estados Unidos sigue aumentando. Entre todos estos conflictos tenemos un potencial suba o no de tasas para octubre. Sí, lo que estimo yo es que la Reserva Federal va a volver a bajar las tasas de interés en 25 puntos básicos, porque lo que va a hacer es intentar cumplir el 50% de su mandato, que es el mercado de empleo. La revisión de esa en 800.000 puestos de trabajo menos fue la que vimos la última vez. Es un dato demasiado pesado como para ser ignorado, por más que la inflación esté de arriba. Me parece que la Fed le va a dar mucha más pelota al tema del empleo y va a volver a bajar las tasas 25 en octubre y tal vez otros 25 en diciembre. Yo creo que hasta acá tratamos los temas principales de esta semana, ¿no? Digo, por un lado, el shutdown, un tema interesante porque implicaría, digamos, un impacto en la economía norteamericana, dependiendo obviamente del plazo. Por el otro lado, no menor, lo que está pasando con la energía, que de alguna manera también es un jugador importante. El cobre, me parece como para seguir en la semana, si efectivamente este viernes tenemos, sí o no, non-farm payrolls. Mañana tenemos el ADP, que es un informe de empleo más de tinte privado, en donde, digamos, también se cuenta el empleo no formal, pero el viernes tenemos el reporte importante. Lo tendremos si el shutdown lo permite, ¿verdad? En ese caso, tema para seguir. Hoy particularmente, 30 de septiembre, no menor, recordar que es un día importante porque termina el tercer quarter, es un día también de rebalanceo, así que quizás el mercado tenga sus razones más técnicas que fundamentales si hoy muestra algún número rojo, pero en general lo que estamos viendo son estos temas como principales. ¿Qué le deseamos? Y le deseamos lo mejor para esta semana y lo mejor para este mes de octubre que empieza. Así que los esperamos acá en el próximo, les mandamos un enorme abrazo y lo mejor para las ruedas que quedan.